Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Angélica y estoy casada con mi esposo Eden desde hace más de 10 años. La familia de mi esposo es algo rara, no porque tengan comportamientos o hagan cosas extrañas, sino más bien es porque a ellos les han pasado cosas muy feas o perturbadoras, por decirlo de otra manera. Alguna vez siendo novios, mi esposo me contó algo que vivió su hermana Alma, mi cuñada, y que yo no le creí mucho, pero tiempo después fue ella misma quien me lo contó, y de solo recordarlo me dan muchas ganas de vomitar. La familia de mi esposo de un pueblito que está a las orillas de Acatempan, rumbo a Tixla en Guerrero, siendo que esto le pasara en el año 2001, un tiempo en el cual mi cuñada dice todavía había casas de adobe, corrales pegados a los terrenos de siembra y camino de pura tierra que en tiempo de lluvia se volvía puro lodazal. Cuando pasó todo, mi cuñada Alma tenía apenas 19 años, aunque se veía un poco más chica. Ella era delgadita, morena, de esas muchachas que desde temprano ya andaban ayudando en todo en la casa. Su mamá y su papá eran gente de campo, muy trabajadores por cierto, pero también muy duros, de esos que no te preguntaban tanto, primero te regañaban y luego si acaso ya te escuchaban. Mi cuñada cuenta que una tarde ella estaba lavando ropa junto a su mamá y sin querer le tiró cloro a una camisa de su papá, una de las que usaba para ir al pueblo los domingos, de las pocas buenas que tenía el hombre. Dice que en cuanto vio la mancha blanquearse, sintió que se le fue el aire, ya que sabía bien cómo era su papá para esas cosas, y claro, su mamá tampoco le iba a defender. Entonces, en vez de regresar a dar la cara por lo que había hecho, se fue corriendo a esconder al corral de los caballos. Lo hizo pensando que en un rato se le pasaría el enojo a sus padres, pero no fue así. Sus papás sabían perfectamente lo que había hecho, y también sabían dónde era que estaba escondida, pero nada más no fueron por ella, la dejaron que se quedara ahí, ya que según ellos, solita iba a regresar para recibir su castigo. Pero Alma era bien terca y también estaba muy asustada, así que se quedó en el corral hasta que se metió el sol. Luego cayó la noche, y como le daba pena regresar, mejor se acomodó entre los costales viejos y montones de paja, pensando que al amanecer ya vería cómo remediar aquel problema. Me dijo que esa noche el corral olía fuerte, como a tierra húmeda, estiércol, cuero y pasto guardado, mientras que los caballos andaban inquietos como si sintieran algo muy malo. A veces pateaban al suelo o resoplaban, pero ella, de puro cansancio y de puro miedo, terminó quedándose dormida con una cobija vieja que estaba por ahí arrumbada. Mi cuñada Alma dice que ya muy entrada la noche, se despertó de golpe porque sintió algo frío y delgado caminándole en la entrepierna, justamente por debajo de la falda larga que tenía puesta. Al principio creyó que estaba soñando, pero luego sintió clarito cómo esa cosa se le movía por los muslos, muy quieto, como buscando dónde meterse. Quiso gritar, pero del susto se quedó tiesa, y en eso sintió un pequeño piquetito, un dolor muy leve, pero muy feo en su parte íntima, como si algo muy pequeño la hubiera mordido, o se le hubiera metido. Ahí sí brincó espantada, se sacudió la falda y salió corriendo del corral casi llorando, pero en la oscuridad no alcanzó a ver qué era exactamente lo que había ocurrido. Alma corrió a la casa, se metió como pudo y se hizo bolita en un rincón hasta que amaneció. Cuando salió el sol, sus papás la regañaron horrible por lo que había hecho con la camisa de su padre. No le preguntaron ni cómo había pasado la noche ni por qué venía tan pálida. Nada más le dieron su buena reprendida por la ropa y la pusieron a trabajar de inmediato. Alma dijo que sintió vergüenza, coraje y miedo, pero no contó lo que había sentido en el corral porque pensó que no le iban a creer o que le iban a tomar como mentirosa. Así siguió su vida, con las labores de siempre, pero a las pocas semanas empezó a sentirse bastante extraña. Primero fue un cansancio pesado, luego una inflamación en el vientre, y 2 semanas después ya no pudo esconderlo. La panza se le notaba demasiado, pero demasiado de verdad, como si llevara medio año de embarazo. Su mamá fue la primera en darse cuenta y casi se volvió loca de coraje. Le preguntó con quién se había metido, quién era el hombre, dónde lo había visto, desde cuándo andaban a escondidas. Alma juraba y rejuraba que con nadie, que ella no tenía novio, que jamás había estado siquiera con un hombre.
pero su mamá, en vez de creerle más, se enojó. Fue por ello que la llevó con el médico del pueblo para ver qué era lo que tenía. Aquel era un doctor ya grande que había visto un poco de todo, pero hasta él se quedó un poco sacado de onda, ya que les dijo que sí, que el cuerpo de la muchacha parecía el de un embarazo, pero que este no estaba para nada normal, que el crecimiento del vientre no correspondía al tiempo que llevaba Alma, que 2 meses no parecían 2 meses, que esa panza tendría fácilmente 6 o 7 meses. Alma me dijo que cuando oyó eso sintió que el mundo se le venía encima, porque ni ella misma entendía qué era lo que estaba pasando. Su mamá salió de ahí furiosa y asustada, porque sabía que si el papá de Alma se enteraba, se iba a soltar el mismísimo infierno. Y justamente así pasó. Una tarde, mientras Alma andaba haciendo su quehacer con el rebozo amarrado a la cintura, su papá se le quedó viendo fijamente. En específico se le quedó viendo al vientre y le preguntó de golpe qué era lo que tenía en la panza. Alma se echó para atrás y al ver la mirada de su padre no pudo mentirle de alguna manera, así que le dijo toda la verdad, la misma que siempre había contado, que ella no sabía, que no había estado con nadie, que no tenía novio y que seguía siendo una señorita. Pero claro, el padre no le creyó, y ahí mismo le dio una golpiza de esas que dejan zumbando la cabeza, y cegado por la vergüenza y la rabia, la corrió de la casa porque su hija era una cualquiera. Alma se fue llorando de la casa, sin saber siquiera para dónde agarrar, siendo que lo único que se le vino a la mente fue irse con su abuela materna, una que vivía un poco lejos del pueblo, ya pegado a un tramo del monte donde la gente decía que luego se aparecían cosas raras cuando caía la tarde. La abuela de Alma, por cierto, era partera, curandera de las de antes también, una mujer muy seria, de esas señoras que saben un poquito de todo, claro. Alma llegó hecha a pedazos y le contó todo a la abuela, lo del cloro, lo de la camisa, el corral, la noche, lo que sintió entre las piernas, el dolor, la panza, el médico, la golpiza y que su papá la había echado de la casa. Dice que la abuela la oyó sin interrumpirla ni una sola vez, solamente se le quedaba viendo directamente a su vientre. Cuando Alma terminó, en vez de regañarla, la abuela nada más suspiró y le dijo: «Ay, hija, yo creo que te tocó la de malas, pero no te preocupes, todo se va a resolver primeramente Dios». Alma se quedó helada, le preguntó qué quería decir con eso, pero la abuela no respondió en ese momento, nada más mandó llamar a sus papás para resolver ese mismo asunto en ese instante. Esa misma tarde llegaron los dos padres, todavía molestos pensando que la abuela había logrado saber quién era el padre de ese bebé que esperaba a su hija. Pero no. Cuando entraron, vieron a Alma acostada en una cama, sudando, con el vientre tan abultado que parecía que estaba a punto de aliviarse en ese momento. La abuela, que estaba en la cocina, al poco rato salió con una cubeta vieja, una todavía hecha de lámina de las de antes, la cual estaba llena de leche tibia, y justamente delante de los padres también le echó un poco de miel para revolverla despacio, y puso la cubeta al borde de la cama, justo hacia donde estaban abiertos los pies de Alma. Siempre que llego a esta parte de la historia comunidad me da mucho escalofrío, porque incluso Alma me lo contó temblando, y si lo cuento yo, es porque así pasaron las cosas, pero créanme, no es nada grato. Así que aquí va, y espero que no estén comiendo. Alma dijo que en cuanto el olor dulce de la leche con miel empezó a subir por el cuarto, sintió un retortijón espantoso en su vientre, uno que no se parecía a nada humano, aunque pareciera que ella estaba entrando en labor de parto, para luego aquel dolor bajársele de golpe y atravesarle todo el cuerpo. Alma en ese momento empezó a gritar, a patalear, a llorar. Su mamá quiso acercarse, pero la abuela la detuvo y le dijo que no la tocara porque estaba a punto de suceder. Y es así que entre las piernas de Alma comenzaron a salir lagartijas. Así como lo escuchan, lagartijas chiquitas, delgadas, mojadas, retorciéndose como crías recién nacidas, y salía una tras otra como si fuera una gran camada. Dice Alma que no salió una ni dos, sino montones,
unas 12 o 15, tal vez 17 de ellas. Dice que ella sintió cómo se deslizaban saliendo de su cuerpo y cayendo derechitos en la sábana, y luego las veía correr directamente hacia la cubeta con leche, muy posiblemente atraídas por el olor de la leche con miel, ya que esto parece ser un alimento propio para ellas. La mamá de Alma empezó a gritar de puro horror. Su papá se quedó totalmente petrificado, tal cual que no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. La abuela, en cambio, ni siquiera se movió. Esperó a que la última de aquellas cosas cayera en la cubeta y entonces, con una frialdad que hasta el día de hoy me da miedo imaginarme, les dijo: no era un embarazo, era otra cosa. Después agarró un palo, revolvió la leche y las lagartijas empezaron a sacudir, a retorcer muy feo, a ahogarse ya que la leche tenía veneno y eso mismo las había matado. Cuando todo acabó, la abuela limpió Alma, le dio de beber un té muy amargo y por fin les explicó a sus papás lo que ella creía había pasado con su hija. Les dijo que en el campo a veces hay animales dañados, criaturas del monte que no son como los demás, y que en ciertos casos lagartijas machos, sobre todo las que se meten en los corrales y duermen entre el calor de las bestias, pueden dejar su mal dentro de las muchachitas jóvenes. Para desgracia, la noche que Alma pasó dentro de aquel corral, una de esas lagartijas entró en ella y la había dejado cargada. Suena muy loco, claro, pero Alma, con la cara de vergüenza, dice que sintió todo lo horrible de un embarazo, pero lo que salió de ella fueron esos animales del diablo. Sus papás, al ver lo que habían presenciado sus propios ojos, le pidieron perdón a su hija prácticamente en llanto, pero ella ya no quiso regresar con ellos nunca más. La golpiza, la desconfianza, la humillación le habían dejado una herida más profunda que cualquier otra cosa que hubiera sufrido en ese instante. Fue por ello que Alma decidió quedarse y vivir con su abuela por un buen tiempo. Con los años, Alma hizo su vida, claro. Se casó, tuvo hijos sanos, levantó su casa y siguió adelante, como hacen muchas mujeres que han pasado por cosas horribles, y aún así encuentra fuerzas para no quebrarse después de lo que vivió cuando era apenas una jovencita. Pero ese episodio nunca ha podido superarlo del todo, comunidad. Esta historia me la contó ella cuando tenía 19 años. Bueno, más bien tuve que cambiar la edad para que no tuvieran problemas legales con la plataforma, así que con eso les puedo corroborar que esta historia fue todavía más perturbadora de lo que ustedes creen. Y créame, por boca de mi cuñada, me dijo que es cierto. Si la historia te está gustando, nos apoyas mucho dándole like y suscribiéndote al canal. Si lo consideras y lo hemos ganado, también puedes hypear nuestro video para que más comunidad pueda escucharnos. Continuamos. Yo nací y crecí en Tlacualeche, Zacatecas, y aunque uno cuando sale del pueblo cree que ya dejó atrás ciertas cosas, la verdad es que hay historias que se te quedan bien pegadas, casi como si fuera una tradición cultural contarlas. Esto que voy a contar es una vieja historia, casi leyenda, que me la contaron desde que yo era apenas un chamaco. Primero como advertencia, y luego ya más grande como una cosa seria, de esas que la gente no cuenta para entretenerse, sino para que uno haga conciencia y no le da ambicioso ni curioso, pues mucha gente dice haber visto ese tipo y cuentan que no es nada grato. Allá, en las orillas de mi pueblo, rumbo a un tramo viejo de terracería donde antes pasaban los que venían de trabajar el campo, hay un sitio al que le dicen el pirul de la loma. Ese es un árbol viejo, torcido, incluso feo de ver cuando anochece. De día parece cualquier pirul seco del monte, pero en la noche, hasta el aire se siente distinto por ahí. Bueno, la cosa es que se dice que todo empezó en el año 1985, con un hombre llamado Joaquín. Joaquín se cuenta que por aquel entonces tenía 42 años. También ya tenía su esposa y 4 hijos, si no me equivoco. Para desgracia, Joaquín era de esos hombres que nunca estaban conformes con nada. No voy a decir que no trabajaba, porque sí lo hacía. Le metía bien duro a la tierra,
Sembraba, cargaba y vendía lo poco que salía, y aún así nada más no levantaba nada. Pero el problema con Joaquín no era solamente la pobreza. El problema era el coraje que le daba no tener más que los demás. Le molestaba ver otros con camionetas, con ganado, con casas hechas de material duro, mientras que él seguía contando las monedas en la mano. La gente dice que hasta se casó más por interés que por amor, porque su mujer venía de una familia con un poco más dinero que la suya, pero ni aun así cambió mucho su suerte. Siguió siendo un hombre amargado, de esos que en vez de agradecer lo poco que tienen, se envenenaban solos pensando en lo mucho que les faltaba. Se cuenta que una noche, regresando de sus tierras, iba renegando en voz alta como siempre. Eso lo contaban mucho los viejos, que Joaquín no venía hablando solo como quien piensa, sino más bien venía maldiciendo su vida, su casa, su mujer, sus hijos, su suerte y hasta a Dios, porque decía que no era justo que él siguiera siendo pobre. El camino estaba oscuro, apenas alumbrado por la luna, y cuando pasó frente al pirul que estaba en la loma, vio un hombre parado justamente en el tronco. Ese, según se cuenta, era un hombre muy bajito, de un poco más de 1 metro de altura, vestido con ropa oscura, con sombrero, algo así como un campesino más o menos. El señor dice que no era un niño ni tampoco parecía un enano de circo, era más bien otra cosa. Joaquín se detuvo de golpe porque aquel hombre le habló por su nombre, así nada más, como si ya lo estuviera esperando. Joaquín, ¿de veras quieres dinero? Eso fue lo primero que le soltó, así sin saludos ni rodeos. Luego le dijo que podía darle todo lo que tanto deseaba: dinero, poder, una larga vida, de esas que alcanzan para ver cómo todos se hacen viejos menos él. Joaquín, aunque asustado, no era ningún tonto. Supo desde el principio a quién tenía enfrente. Dice que el aire se había puesto más helado, los animales dejaron de escucharse y que únicamente se movía el pirul, aunque no estuviera corriendo viento. Aún así la codicia le ganó más rápido que el miedo, preguntando qué era lo que quería a cambio. El hombre bajito sonrió y le dijo que no quería mucho, solamente quería 6 almas inocentes, y mientras más inocentes fueran, mejor era el pago. Comunidad, lo peor de esta historia es que Joaquín aceptó aquel trato. Así, fácil, sin pensarlo de verdad, sin ponerse a medir que iba a perder más que su vida. Dicen que ni siquiera se persinó, nada más dijo que sí, como quien cierra un trato por ganado, y desde ahí su vida dio un giro totalmente inesperado. En poco tiempo empezó a levantar, compró tierras, animales, herramientas, luego oro, pues tenía tanto oro que no sabía ni siquiera qué hacer con él, ya que el dinero le llegaba como si brotara de la misma tierra. La gente decía que tal vez por fin le había pegado una buena cosecha, pero después empezaron los rumores, claro, porque no era normal que alguien tan fregado se hiciera rico tan rápido. Pero al mismo tiempo empezaron las desgracias. Sus hijos, todavía adolescentes, comenzaron a enfermarse de maneras un tanto raras. No era una tos, ni una calentura, ni algo que durara días, era más bien una cosa espantosa, ya que la vida de los pobres jóvenes se apagaba casi de un momento para otro. Uno amanecía con un dolor de cuerpo y ya para la tarde prácticamente estaba muriéndose. Otro empezaba con un escalofrío y al rato ni siquiera hablaba, siendo que al final y al paso de meses que Joaquín hiciera aquel trato, sus 4 hijos fallecieron. La gente vio a Joaquín llorar en los entierros, lo vieron gritar, darse de golpes en el pecho, hasta tirarse en el suelo como loco, pero los que conocen esa historia dicen que eran simplemente lágrimas de cocodrilo, porque él sabía exactamente por qué se le estaban muriendo los hijos, pues él mismo los había entregado esa noche en el trato. A esta historia todavía le falta mucho, comunidad, ya que si recuerdan bien, a él le pidieron 6 almas y solamente había entregado 4 hasta ese momento, le faltaban 2. Con los años Joaquín y su mujer volvieron a tener hijos, justamente 2 más, y a esos tampoco los dejó crecer el destino, muriendo siendo prácticamente unos bebés.
Uno ni siquiera alcanzó a caminar bien para cuando ya no estaba en este mundo. El otro apenas si balbuceaba cuando se lo llevó una fiebre bastante rara. Y fue cuando la mujer de Joaquín, según se cuenta, se quebró por dentro, ya que sabía que era como si una maldición nos estuviera persiguiendo. Incluso llegó a preguntar a Joaquín si no había hecho algo raro, si él sabía de algo que no le estaba diciendo, ya que en el pueblo se contaban muchos rumores, y ella escuchaba a todos ellos muy atenta. Pero el hombre siempre negó todo diciendo que Dios así quería que fueran las cosas, pero al contrario, no era Dios quien quería eso. La esposa de Joaquín nunca volvió a ser la misma. Siguió viviendo en esa casa grande, claro, llena de cosas, lujos, pero ya prácticamente como una sombra. Y Joaquín siguió haciéndose cada vez más rico, pero también más seco, más callado y más feo de carácter, como si el dinero le hubiera llenado los bolsillos, pero le hubiera vaciado el alma. Así pasaron los años, comunidad. Su esposa también falleció, ya vieja y consumida por tanta tristeza, siendo que Joaquín se quedará únicamente solo en ese mundo. Tenía oro, tierras, dinero guardado, animales, cosas de valor que ya ni siquiera sabían qué gastar, pero no tenía hijos ni nietos, pero nadie que se sentara con él a cenar o que saliera a dar una vuelta. Fue entonces que ya estando viejo empezó a vivir con miedo, porque una cosa es vender lo que uno ama por ambición y otra muy distinta es llegar hasta el final y darte cuenta de que todo lo que habías pedido no sirvió para nada. Dicen que en las noches lo escuchaban llorar, incluso que lo veían hablando solo, que pedía perdón quién sabe a quién y que para entonces ni siquiera dormía. Incluso se cuenta que él decía que veía muchos niños parados en su casa, en su patio, mirándolo muy directamente como si lo estuvieran juzgando, y se cree que eran las almas de sus hijos que lo estaban atormentando. Es así que se cuenta que una noche, ya casi al final de su vida, agarró varios costales llenos de oro y se los llevó al mismo árbol donde había hecho aquel trato inicialmente, ese mentado pirul de la loma. Esa noche fue solo, arrastrándose como podía, y ahí llamó a la misma entidad para pedirle que lo dejara descansar en paz, que se llevara su oro, que le quitara aquel tormento, que ya había sufrido bastante, siendo que en pocas palabras quería deshacer el trato que hizo hace muchos años. Pero como dicen, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Se cuenta que ese ser se apareció otra vez, y si era el mismo hombre bajito de antes, la misma voz, la misma sonrisa horrible, y ante todo pronóstico, se cuenta que el ser escuchó a Joaquín y aceptó dejarlo libre, pero con una condición bastante estricta. Le dijo que sí podía dejarlo descansar, pero a cambio necesitaba 7 almas más. 6 por las que lleva entregado de su propia sangre y un alma más para salvar su propia alma. Es así que se cuenta que después de eso, Joaquín simplemente desapareció. Nunca encontraron su cuerpo, nunca supieron si es que murió, si es que se había ido o simplemente se perdió en el monte. Lo único que quedó de él fue esta leyenda, porque desde entonces, comunidad, en ese árbol dicen que se aparece un hombre viejo, uno flaco con la cara larga y los ojos bien hundidos, que les habla a los que pasan solamente por las noches y que tienen mucha necesidad de algo económico. Este ser que se cuenta es el alma de Joaquín. Les promete exactamente lo mismo que alguna vez le prometieron a él: dinero, poder, abundancia y una vida mejor, asegurándoles que en ese lugar estaba enterrado todo el oro que él tenía en vida, y que la única forma de ganarlo era aceptando su trato. Pero el precio que él pide a cambio de su oro no solamente son 6 almas, sino que pide 7 almas inocentes, porque Joaquín, se cuenta, anda buscando algún tipo iluso que quiera ocupar su lugar, para que por fin alguien más cargue con su tormento y él pueda dejar de aparecer bajo ese pirul maldito. Yo nunca he ido de noche por allá, comunidad, y tampoco quiero ver aquel árbol, pero mucha gente del pueblo cuenta que es totalmente verídico y que en ese árbol muy de noche uno se encuentra cosas bastante extrañas. Y sí, el alma del hombre sigue apareciéndose a todo aquel que tenga necesidad de algo económico. Y sí, también les pide 7 almas, una por cada uno de sus hijos. Y el último
la séptima, para salvar su propia alma. Y hay de aquel pobre iluso que acepta aquel trato, porque simplemente está buscando un reemplazo. Familia CH, les recuerdo que tenemos videos nuevos todos los días y en vivo todas las noches de los días miércoles y sábados. Te esperamos para que nos cuentes tu historia. Continuamos. Hola familia de Cuenta Historias, y un gran saludo a todos, y espero que lo que les voy a contar no lo tomen como broma, porque aunque suene muy irreal, hay dos testigos que dicen que sí pasó y que fue mucho peor de lo que van a escuchar. En mi familia siempre hubo historias que uno escucha en las noches y después no lo dejan dormir. Historias de aparecidos, de sombras en los caminos, de brujas que rondan por todos los montes. Pero la más aterrador de todas las que yo he llegado a escuchar, la vivieron mis dos hermanos mayores, Jorge y Roberto, en una tarde que nunca olvidarán. Yo era apenas una niña en ese tiempo, pero la recuerdo porque ellos casi lloraban cuando la contaban a nuestros padres aquella noche que ocurrió. Lo que voy a contar pasó en los años 90, comunidad, en una zona rural de Morona, Santiago, en el Ecuador, un lugar de montañas verdes, ríos cristalinos y selvas que parecen no tener ningún fin. Mis hermanos por aquel entonces eran campesinos jóvenes que pasaban sus días cuidando la milpa y a los animales que tenían a cargo. La vida en el campo es muy cotidiana, casi nada fuera de lo común, pero hay veces que lo que pasa es tan extraño que nadie te cree, y eso fue lo que le pasó a ellos. Esa tarde, según recuerdan mis hermanos, decidieron llevar a las cabras de la familia al río para que bebieran algo de agua. Para ello mis hermanos iban acompañados de sus dos perros, Fierro y Tigre, guardianes fieles que nunca lo dejaban solos ni a mis hermanos ni a las cabras. El sol estaba por todo lo alto y eran pasadas de las 2 de la tarde cuando llegaron a aquel río. El agua estaba baja y tranquila, poco profunda, apenas le llegaba a las rodillas a mis hermanos. Ellos dicen que ahí nunca habían visto nada extraño. Era un sitio seguro donde siempre saciaban la sed los animales. Las cabras se acercaron a beber moviendo la cabeza de un lado a otro, mientras los perros se echaban cerca vigilando que todo estuviera tranquilo. Todo parecía normal hasta que, de pronto, los animales se estremecieron de manera muy extraña. Todas, absolutamente todas las cabras, alzaron las orejas y empezaron a balar con desesperación, siendo que sus patas golpearan la orilla como si quisieran huir a toda prisa. Los perros al mismo tiempo se levantaron de golpe y comenzaron a ladrar con furia mirándose al agua. ¿Qué les pasa?, preguntó Jorge confundido. Roberto también se incorporó preocupado porque en todos esos años que llevaban cuidando las cabras, jamás habían visto a los animales reaccionar de esa manera. El río era claro, podían ver las piedras en el fondo. Ahí no había cocodrilos ni caimanes. De hecho, en toda la región no había nada de ello, y mucho menos peces grandes que pudieran asustar de esa manera a las cabras. Pero entonces, ¿qué vieron? Jorge fue el primero en señalar con la voz quebrada. Mira, hermano, mira esto, allá abajo en el agua. Ambos se inclinaron sobre la orilla, y lo que observaron casi hace que se desmayen. Debajo del agua, inmóvil, se extendía una sombra gigantesca. Aquella era una figura alargada, tan grande que parecía no tener fin. Pero lo que más los aterró fueron los ojos rojos que tenía aquella bestia o esa cosa. Mis hermanos dicen que aquello parecían dos orbes enormes, rojos como brasas, que los miraban fijamente desde la profundidad de aquel agua. El corazón de los dos campesinos empezó a golpear con fuerza. Aquella cosa no era un simple pez. Lo que en verdad estaban viendo no era otra cosa que una serpiente. Una bestia de más de 10 metros de largo, de piel negra con manchas grisáceas que brillaba bajo el agua. «Corre por el machete», gritó Roberto mientras retrocedía lleno de temor. Los perros se lanzaron contra la orilla
ladrando sin cesar aquella serpiente como si quisieran proteger a los dueños de todo lo que estaba ocurriendo en el río. Los hermanos apenas tuvieron tiempo para tomar sus armas, cuando la superficie del agua se rompió con un estruendo. La serpiente salió de golpe, lanzando un chorro de agua y barro alrededor de todos. Esto que les cuento, comunidad, es real, pues ellos lo vivieron así. Mis hermanos dicen que esa serpiente salió tan rápida que su cuerpo se lanzó como un látigo, uno grueso como el tronco de un árbol y con la cabeza tan grande como la de un ternero. Las cabras chillaron de terror, corriendo en todas direcciones por puritito miedo. Nuestros perros Fierro y Tigre se lanzaron a ladrar con mucho más furia, interponiéndose entre la bestia y los campesinos. Mi hermano Jorge blandió su machete, cortando el aire mientras que Roberto retrocedía con el suyo muy alto. La serpiente silbó con un sonido que no parecía de este mundo, ya que mis hermanos en toda su vida jamás habían escuchado que un animal produjera un ruido similar, a la vez que esa cosa les mostraba sus colmillos brillantes y afilados. La criatura intentó abalanzarse sobre ellos, pero mis hermanos se mantuvieron firmes, cortando con sus machetes para mantener la raya. El metal chocaba contra las escamas duras de aquel animal, apenas dejando marcas, ya que aunque sus machetes eran muy filosos, no eran capaces de cortar la piel de aquella cosa. La bestia se retorcía con furia, lanzando coletazos que levantaban piedras y tierra. Los perros ladraban y saltaban una y otra vez, mordiendo lo que podían, aunque apenas lograban arañar la piel de aquella serpiente. El enfrentamiento duró lo que parecieron horas, aunque en realidad solamente fueron simples minutos. El aire se llenó de gritos, ladridos y el silbido de la serpiente, siendo que en un último movimiento, la bestia se giró con rapidez y se lanzó sobre una de las cabras que aún se quedaba por ahí rezagada, paralizada por el miedo de lo que estaba viendo. Con una mordida seca la atrapó y antes de que mi hermano pudiera reaccionar, la arrastró de vuelta rehundiéndose en un chapuzón fuerte que hizo lanzar agua en todas direcciones. El agua se agitó violentamente en ese momento como nunca antes lo habían visto. Mis hermanos corrieron a la orilla, con machete en mano mientras los perros ladraban desesperadamente, pero lo único que alcanzaron a ver fue la silueta oscura de la serpiente deslizándose bajo el agua, y lo hizo río abajo llevándose la cabra en sus fauces. Los ojos rojos brillaron por última vez en la superficie antes de desaparecer entre la corriente. Jorge y Roberto quedaron inmóviles, con el pecho agitado y los machetes aún en lo alto. El silencio volvió al río, roto únicamente por los balidos nerviosos de las cabras que aún habían sobrevivido a aquel ataque. Los perros seguían ladrándose al agua, negándose a calmarse, pero ya era tarde. La serpiente ya se había llevado a aquella cabra. Mis hermanos se miraron incrédulos, sin poder pronunciar palabra alguna después de todo lo que habían vivido. Sabían que lo que habían visto, aquello no era una serpiente común y corriente, no era un animal que viviera cerca de aquellas aguas. Esto era mucho más viejo, mucho más antiguo, mucho más oscuro, como una criatura salida de las pesadillas de los abuelos. Llenos de temor y casi al borde del llanto, ellos regresaron a la casa y contaron todo lo que vieron. Como mis hermanos nunca han sido mentirosos, mis papás le creyeron, pues había muestras del enfrentamiento de esa tarde con aquella enorme serpiente. Después de aquello, nunca más regresaron a aquel lugar a darle de beber a las cabras. Desde entonces dieron de beber sus cabras en otros riachuelos más lejanos, aunque eso significaba caminar un poco más. Jamás se arriesgaron a volver a aquel río maldito, a aquel lugar con aquella serpiente. Con el tiempo la historia se volvió un secreto en la familia. Jorge y Roberto apenas hablaban de ello y cuando lo hacían, lo contaban muy bajito porque no les gustaba que la gente se enterara de esto, pues empezaban a decir que estaban locos o que era gente que estaba mal de la cabeza. Yo que lo escuché muchas veces, todavía tiemblo al pensar que esa serpiente negra de ojos rojos se esconde en el río de aquel pueblo. Dicen que luego el agua guarda secretos que uno nunca debe ver, y cada vez que paso cerca de aquel río siento que algo me observa desde lo profundo.
Solamente espero que no se trate de aquella enorme serpiente, de aquella bestia que vive ahí. Y a todo esto, comunidad, si se preguntan qué rayos es esa serpiente, bueno, hay gente que cree que es un guardián antiguo del río y otros que es un monstruo, una bestia, algo que vive cerca por ahí y que se alimenta de los animales salvajes o de granja. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.